Hola a todos. Hoy quiero hablar sobre un nuevo estudio citado en un artículo de Axios que generó bastante entusiasmo. Verán, contrario a lo que la mayoría de los estudios han demostrado, incluido el Instituto Cato, se sabe que la mayoría de la violencia política extremista en Estados Unidos es perpetrada por la derecha. O al menos eso pensarías. Personas muy inteligentes como John Fetterman han hecho un descubrimiento impactante. Este año lo está haciendo la izquierda. Él dice que la retórica extrema sin control, como etiquetar a alguien de Hitler o fascista, fomentará resultados aún más extremos. La violencia política siempre está mal, sin excepciones. Todos debemos bajar la temperatura. Y mira, ahí está el artículo para que todos lo vean, y es tan claro como el día. Estudio. El terrorismo de izquierda alcanza su punto más alto en 30 años. De verdad es algo aterrador. Si encuentras que el color amarillo es especialmente aterrador, porque incluso en este estudio que vamos a analizar, el gris representa la violencia de derecha a lo largo de los años, y la realidad es exactamente la misma. Pero no dejes que eso arruine un buen susto. Perdón, sabía que tú sabías que esto en realidad no era un video de Sean, principalmente porque desacreditar un estudio como este estaría por debajo de él. Pero por suerte para ti, nada está por debajo de mí, así que de todos modos lo voy a hacer. El artículo original publicado en Axios tiene un par de puntos clave que no son tan llamativos como el titular, lo admito, pero sí son importantes. Presenta una narrativa en la que, si bien es completamente cierto que la violencia de extrema derecha ha sido históricamente más frecuente y más letal, ha disminuido drásticamente durante los primeros 6 meses de 2025. La violencia política sigue siendo rara, y la gran mayoría de los estadounidenses la rechaza rotundamente. Parece algo extraño de escuchar en un clima donde la vicepresidenta y Donald Trump no solo afirman que la violencia de izquierda está fuera de control, sino que además dicen que está siendo promovida por cualquiera que llame fascista a un gobierno que lleva a cabo prácticas fascistas. Hasta donde sabemos, parece que algunos de los detenidos, es decir, algunos de los posibles inmigrantes ilegales, fueron algunos de los afectados. Mira, solo porque no apoyamos a los inmigrantes ilegales no significa que queramos que sean ejecutados. De hecho, la administración de Trump firmó una directiva de seguridad nacional llamada NSPM-7, que suena como algo que RFK Jr. se inyecta en el escroto, pero en realidad es mucho más aterrador. Medios como CSPAN lo han llamado una orden ejecutiva para combatir el terrorismo interno, pero en realidad no es eso en absoluto. Una directiva de seguridad nacional es un decreto de política de gran alcance para la defensa, la política exterior, la inteligencia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En el pasado, cuando personas como George W. Bush las firmaban, causaba una indignación pública masiva. Pero hoy en día, no solo se informa mal al respecto, sino que casi no se menciona en los medios, y debería preocuparle a todo el mundo, especialmente si planeas viajar a los Estados Unidos pronto. Porque esencialmente apunta al precrimen. Cito: la administración de Trump no solo está apuntando a organizaciones o grupos, sino incluso a individuos y entidades que, según MSPM-7, pueden ser identificados por cualquiera de los siguientes indicadores de violencia: antiamericanismo, anticapitalismo, anticristianismo, apoyo al derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos, extremismo en migración, extremismo en raza, extremismo en género. Hostilidad hacia quienes tienen puntos de vista estadounidenses tradicionales sobre la familia, hostilidad hacia quienes tienen puntos de vista estadounidenses tradicionales sobre la religión y hostilidad hacia quienes tienen puntos de vista estadounidenses tradicionales sobre la moralidad. Lo que hace que el momento de un nuevo estudio sobre la violencia política de izquierda realizado por Daniel Byman sea tan crítico. Aquí hay un informe, cuya investigación está siendo repetida en los medios como una posible justificación para una erosión completa de la libertad de expresión protegida. Esto sucede mientras el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales se prepara para publicar un análisis en el que encontraron, por primera vez en más de 30 años, que la violencia política de la extrema izquierda ha superado los ataques de la extrema derecha. El terrorismo de izquierda está en aumento por primera vez en más de 30 años. Los ataques de la extrema izquierda superan a los de la extrema derecha. Vaya, hay más. ¿Hay más de ellos? ¿Hay más ataques de izquierda? No lo sé. No lo entiendo. No entiendo la gráfica.
Nunca he sido bueno con las gráficas, cariño. Empecemos con cómo el estudio define el terrorismo de izquierda. Este informe define el terrorismo de izquierda como aquel que está motivado por la oposición al capitalismo, al imperialismo o al colonialismo. Nacionalismo negro, apoyo a la comunidad LGBTQ, además de la adhesión a creencias procomunistas, prosocialistas o retórica antifascista, oposición a la autoridad gubernamental bajo la creencia de que es una herramienta de opresión, responsable de injusticias sociales. Apoyo a sistemas políticos y sociales descentralizados, como el anarquismo o el extremismo partidista, donde la violencia se justifica contra oponentes políticos y partidos percibidos como promotores de agendas de derecha. Eso parece bastante amplio, ¿no crees? Esa definición podría incluir a cualquiera que haya expresado apoyo a algo, desde odiar a su jefe hasta estar en contra de que la policía dispare a adolescentes negros en el pasado. Los datos de los ejemplos de los ataques son proporcionados por la propia organización, así que la única manera de entender cómo califican algo es revisar los pocos ejemplos que ofrecen. Uno de los ejemplos que mencionan como un caso de terrorismo de izquierda es el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, a manos de Luigi Mangione. Esto es extraño por un par de razones. Para empezar, Luigi no ha sido declarado culpable del crimen del que se le acusa. A día de hoy, Luigi sigue amparado por la presunción de inocencia. Eso significa que, a menos y hasta que el gobierno pueda probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, habiendo dejado perfectamente atado cada aspecto de la investigación, él sigue siendo considerado inocente. Él se ha declarado inocente de los cargos y está esperando su juicio. El 16 de septiembre de 2025, un juez de Nueva York desestimó los cargos de terrorismo contra Luigi porque no había pruebas suficientes de que lo estuviera haciendo como parte de un intento amplio de impulsar una agenda política. Tenemos noticias de última hora. Un juez ha desestimado los cargos de terrorismo contra el sospechoso en el caso del asesinato del director general de United Healthcare. Ese sospechoso apareció en una sala del Tribunal de Manhattan por primera vez en meses, donde el juez desestimó 2 cargos de asesinato como crimen de terrorismo. Para citar al juez Caro, aunque el acusado claramente expresaba animosidad hacia UHC y la industria de la salud en general, no se deduce que su objetivo fuera intimidar o coaccionar a la población civil, y de hecho, no se presentó ninguna evidencia de tal objetivo. Luego está el tema de las distintas creencias que supuestamente tenía. En una carta publicada por TMZ el 10 de junio de 2025, una supuesta lista de los libros favoritos de Luigi incluye Anthem de Ayn Rand entre sus libros favoritos. Newsweek también publicó su supuesto perfil de Goodreads, que incluye La sociedad industrial y su futuro, el cual tiene temas y un lenguaje explícitamente contrarios a las aseguradoras y a las corporaciones. En conjunto, esto pinta el retrato de alguien con creencias variadas, no de un anticapitalista extremo o un radical de izquierda en particular. Quiero decir, sería difícil encontrar a una sola persona que se llame a sí misma de izquierda, pero que también elogie a Ayn Rand. Ningún sistema político-económico en la historia había demostrado su valor de manera tan elocuente ni había beneficiado tanto a la humanidad como el capitalismo. Y ninguno ha sido atacado de manera tan salvaje y ciega. Sin embargo, el estudio quiere que creamos que él es un ejemplo de terrorismo de izquierda. El siguiente ejemplo que se proporciona es el tiroteo de Michael Reynolds contra el manifestante de derecha Aaron Danielson en Portland. Ahora, este caso es un poco más sólido en términos de motivación política. Reinhold una vez escribió en su página de Instagram, "Soy 100% antifa", y estaba participando como voluntario de seguridad en una protesta de Black Lives Matter en el momento del tiroteo, así que su postura política es menos debatible. Sin embargo, si miras la historia más de cerca, Reinhold afirmó que disparó a su víctima en defensa propia. Le dijo a Vice News que un miembro del grupo extremista de ultraderecha, Patriot Prayer, iba a apuñalar a su amigo. Quiero decir, tenía una opción. Pude haberme quedado ahí sentado y ver cómo mataban a un amigo mío de color. Pero no iba a hacer eso, ¿sabes? Esa fue la gota que colmó el vaso. El mismo día que salió esa entrevista, Reinhold fue asesinado por el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mientras intentaban capturarlo. Los agentes de la ley afirman que Reinhold sacó un arma mientras intentaba huir. Como resultado, el agente le disparó y mató a Reinhold. El teniente Ray Brady de la oficina del sheriff del condado de Thurston dijo que, aunque Reinhold sí tenía un arma consigo, no podemos confirmar en este momento si disparó. Enviamos a los alguaciles de Estados Unidos. Tomó 15 minutos y se acabó. 15 minutos se acabó, lo atrapamos. Sabían quién era, no querían arrestarlo. Y en 15 minutos eso terminó. De todos modos. Entonces, el segundo ejemplo de terrorismo de izquierda es un incidente en el que el perpetrador afirmó que estaba defendiendo a sus amigos usando fuerza letal y luego huyó de las autoridades, lo que llevó a su muerte posterior debido a las amenazas potenciales que creían que representaba, ya que estaba armado. El tercer ejemplo es el asesinato de Charlie Kirk, un caso que, como se menciona en la introducción, fue la inspiración para todo el estudio desde el principio.
Ahora, afortunadamente, en esta situación, al menos tienen el profesionalismo de no incluirlo, ya que el juicio, al momento en que escribo esto, aún no ha tenido lugar. Pero sí editorializan con la frase, cito, si se incluye el asesinato de Kirk, como parece probable, sería la tercera víctima fatal. Así que, para efectos de analizar sus datos, no tendré que examinar la absurdidad de las acusaciones que ya han sido hechas por el gobernador de Utah o el jefe del FBI, Kash Patel, sobre los motivos del tirador, que parecen haber evolucionado de que el tirador era trans, a que las balas estaban grabadas con ideología trans, a que el compañero de cuarto del tirador era trans, a que el compañero trans en realidad era su amante, escuchamos a artistas musicales que hablan sobre personas trans. Quieren que todos sean transgénero, todos transgénero. Así que en este punto, a pesar de que los datos presentados, siendo lo más generoso posible, podrían considerarse sesgados, aún tenían que admitir la conclusión increíblemente evidente de que la mayoría de los ataques terroristas de izquierda no resultan en muertes. A menudo no están dirigidos directamente a personas, en la medida en que son ataques premeditados con motivaciones políticas. Cito, a pesar del aumento en el número de incidentes de izquierda y la probabilidad de que tales incidentes involucren violencia real, la letalidad de los ataques de izquierda sigue siendo muy baja. Los ataques de izquierda son abrumadoramente no letales, y mucho menos letales en comparación con otras orientaciones ideológicas. Esto se debe a que muchas formas de lo que se considera terrorismo de izquierda a menudo involucran objetivos no humanos. Aunque el estudio reconoce esto, hay toda una sección dedicada a impulsar la narrativa de que mi enemigo es poderoso, pero también patético e inepto. En la figura 4, que es la que se está usando para demostrar un cambio decisivo en la historia, los ataques o complots de izquierda ni siquiera están en su punto más alto de todos los tiempos. De hecho, eran más altos en años anteriores, pero aún así siguen siendo abrumadoramente bajos en comparación con los de derecha. La mayor revelación que debería estar en el titular de Axios es que, por alguna razón, los ataques terroristas de derecha ahora están en su punto más bajo de todos los tiempos. O lo que este estudio ha definido como ataques terroristas de derecha está en su punto más bajo de todos los tiempos. ¿Y quién lo diría? También hay una explicación conveniente para esto. Comenzando principalmente con la afirmación de que el presidente Biden apuntó al movimiento extremista de derecha al presentar cargos contra más de 1,000 personas que participaron el 6 de enero, omitiendo convenientemente el papel de Trump en esos hechos. Lo que es mucho más sorprendente es esta declaración. Sin embargo, la elección de Trump parece haber cambiado la amenaza. Aunque es imposible probar de manera definitiva el vínculo entre las políticas y posturas defendidas en el segundo mandato de Trump y la disminución de incidentes de terrorismo de derecha en Estados Unidos, es probable que al menos algunos extremistas no sientan la necesidad de actuar violentamente si sus preocupaciones están siendo atendidas. Así que el extremismo de derecha se calma cuando un presidente en el poder está haciendo el trabajo por ellos. Interesante. La sección final es básicamente un llamado a bajar la temperatura y a que ambos lados dejen de inflamar a su base usando insultos. Un tema común que estoy seguro sigues escuchando, ambos lados necesitan hacerlo mejor. Ahora, ¿por qué este estudio y los artículos posteriores que informaron sobre él no señalaron la conclusión obvia que los datos y el análisis proporcionan? La mayoría de la violencia, ya sea a través de complots o acciones, es de derecha. Esto no es una cuestión de ambos bandos. Por ejemplo, cuando el esposo de Nancy Pelosi fue atacado en su casa y le rompieron el cráneo con un martillo, el hijo del presidente se burló abiertamente publicando disfraces de Halloween de Paul Pelosi. Dinesh D'Souza sugirió que tal vez eran amantes homosexuales. Elon Musk respondió a Hillary Clinton con un enlace a un sitio de teorías conspirativas que decía que Paul Pelosi estaba con un prostituto. Luego lo borró. Incluso Charlie Kirk insinuó que había algo de verdad en la conspiración de los amantes homosexuales. Charlie Kirk también dijo que debería haber sido liberado bajo fianza. ¿Por qué el Partido Republicano, por qué el movimiento conservador tiene la culpa de que nudistas esquizofrénicos homosexuales que hacen joyería de cáñamo entren a la casa de alguien o tal vez no entren a la casa de alguien? ¿Por qué exactamente somos responsables de eso? ¿Y por qué sigue en la cárcel? ¿Por qué no ha sido liberado bajo fianza? Por cierto, si algún patriota increíble allá en San Francisco o el área de la Bahía quiere ser un verdadero héroe de las elecciones intermedias, alguien debería ir y sacar a este tipo bajo fianza. Apuesto a que su fianza es como de 30 o 40 mil dólares. Sáquenlo bajo fianza y luego vayan a hacerle algunas preguntas. Paul Pelosi sufrió una fractura de cráneo en 2 lugares y se dañó gravemente los nervios de su mano izquierda. Le removieron y volvieron a colocar parte del cráneo para que no presionara su cerebro. Y además de todo esto, el atacante consumía medios de comunicación de derecha, incluyendo a muchos comentaristas que se burlaban abiertamente del ataque.
El 22 de noviembre de 2022, un extremista de ultraderecha entró al Club Q y asesinó a 5 personas e hirió a otras 26 en un evento que debió haber sido condenado universalmente por todos los sectores. Sin embargo, famosos personajes de los medios de derecha como Tim Pool afirmaron que esto ocurrió porque el club estaba organizando un evento de grooming y que eran pedófilos, intentando justificar aún más su asesinato. El término groomer se refiere a todas las personas LGBT. Entonces, al llamar groomers a todas las personas LGBT, estás incitando a la violencia contra ellas. Deja de incitar a la violencia contra ellos. Matt Walsh afirmó que los espectáculos de drag estaban poniendo a las personas en riesgo. Si está causando tanto caos y violencia, ¿por qué insistes en seguir haciéndolo? Si según tú, es como poner en riesgo la vida de las personas. Si el esfuerzo de hacer que los hombres se travestan frente a los niños está poniendo en riesgo la vida de las personas, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Es tan importante para ti? Candace Owens declaró: "Solo quiero asegurarme de que entendí bien, que a menos que los conservadores acepten experimentar con los genitales de los niños usando bloqueadores de la pubertad, entonces los tiroteos en clubes nocturnos seguirán ocurriendo". Haya Rajik, también conocida como Libs of TikTok, compartió imágenes de un evento drag para justificar la matanza. Esto fue un crimen de odio horrible perpetrado por un monstruo. Y las figuras más importantes de los medios de derecha no solo no ofrecieron sus inútiles pensamientos y oraciones, sino que estaban amplificando llamados a la violencia, al continuar deshumanizando a la comunidad LGBTQ+, llamándolos pedófilos. Crucé el cuarto y empecé a darle primeros auxilios a mi amiga que recibió disparos en el pecho, las piernas y los brazos, y le dije: Joan, quédate conmigo, mírame a los ojos, quédate conmigo. Y moví su cabeza para que no la viera porque le dispararon. Y Chip estaba justo ahí. Su esposo estaba tratando de alcanzarla, así que puse su mano en su mano para que pudieran estar juntos. No sabía si iban a sobrevivir. El mismo día en que Charlie Kirk fue asesinado, ocurrió otro tiroteo masivo, donde un estudiante de 16 años abrió fuego en su escuela secundaria, hiriendo a otros 2 estudiantes antes de dispararse a sí mismo. Fue radicalizado hacia la extrema derecha en línea. Fue radicalizado por alguna red extremista extrema. Perdón, quería decirlo bien. Alguna red extremista. Desde que empecé este guión, hubo otros 2 tiroteos masivos el mismo día en Estados Unidos, ambos perpetrados por veteranos de la guerra de Irak. La masacre desde entonces dejó a una comunidad conmocionada y a los investigadores tratando de averiguar por qué un padre, veterano de la infantería de marina y autoproclamado cristiano conservador, atacaría un lugar de culto. Uno fue un ataque a una iglesia mormona, realizado por un hombre que aparece aquí usando una camiseta de MAGA que dice: "Haz llorar a los liberales otra vez". Ya se han reportado 2 ataques separados a eventos LGBTQ+ por personas que afirman estar inspiradas por Charlie Kirk. Sin mencionar que 2 chicas adolescentes fueron brutalmente asesinadas por un fanático de Andrew Tate y Charlie Kirk, quien afirmó en una transmisión en vivo que ellas se habían burlado de la muerte de Charlie Kirk antes de atropellarlas y matarlas con un auto. Ve llegar al repartidor de pizza, mejor piensa en Charlie Kirk por burlarse de él. Payaso estúpido. Ahora, lejos de mí cuestionar la metodología de un asesor principal del Departamento de Estado de los Estados Unidos o de un director de investigación de la corporación Rand. Pero incluso en su evaluación altamente sesgada, parece que Daniel Byman ha producido un estudio que aún lo demuestra. La abrumadora cantidad de violencia es perpetrada por extremistas de derecha, lo que sugiere que hay menos violencia desde el segundo mandato de Trump. Porque la violencia estatal está satisfaciendo las motivaciones de la derecha para cometerla por su cuenta, y al final está siendo utilizada por políticos, comentaristas y los medios tradicionales para promover una narrativa de que ambos lados son iguales. En un momento en que se está volviendo más peligroso llamar fascista a un gobierno fascista, o hablar de Charlie Kirk como si no fuera un santo, es una administración que trabaja horas extra para volver a etiquetar los crímenes de odio como críticas a sus creencias en lugar de una protección para las minorías vulnerables. Existe la libertad de expresión y luego está el discurso de odio. Y no hay lugar, especialmente ahora, especialmente después de lo que le pasó a Charlie en nuestra sociedad. Definitivamente te vamos a señalar, vamos a ir tras de ti, si estás atacando a alguien con discurso de odio. Fascistas autoritarios tratando de prohibir a cualquiera que los llame autoritarios o fascistas y fingiendo que eso, por sí solo, incita a la violencia. Solo un lado está atacando a mujeres, personas negras e indígenas, personas LGBTQ+, y personas con discapacidades, de la misma manera en que los fascistas lo han hecho a lo largo de la historia. Por eso también los medios son cómplices, en la medida en que presentan todo como si fuera una especie de competencia deportiva entre equipos. ¿Sabes? Los anunciantes siguen molestos, así que, ¿qué fue lo que hizo la diferencia para que su programa regresara?
Bueno, esto es un poco de especulación, pero hubo un ataque terrorista en una filial de ABC en Sacramento, supuestamente cometido por alguien que, según los informes, es demócrata. Ocurre un tiroteo, luego todos se apresuran a averiguar cuáles eran las creencias o el historial de votación del tirador, y después empieza el juego de las culpas. Los tiroteos masivos, la violencia o el terrorismo son temas complejos, y el hecho de que ocurran con tanta frecuencia en Estados Unidos debería ser una noticia mucho más importante. Abogar por políticas públicas que mejoren el acceso y la cobertura de la salud mental, reducir la pobreza mediante salarios más altos y la propiedad de las empresas por parte de los trabajadores. O discusiones razonables sobre por qué se invierte tanto dinero en mecanismos que pueden ejercer violencia estatal, como agencias como IC o la policía, en lugar de reducir la necesidad de que esas agencias existan en primer lugar. Eso ni siquiera se menciona. En cambio, solo se trata de a qué grupo vulnerable podemos culpar, usar como chivo expiatorio o ignorar, mientras que los datos en sí cuentan una historia completamente diferente. Esto no es algo que ambos lados, ya sabes, manteniéndose neutrales, o incluso la excentricidad más ilustrada, puedan solucionar. Necesitamos señalar el fascismo por lo que es, sin importar quién lo haya perpetrado en cualquier momento de la historia. Antifa es real. Antifa ha existido en varias formas durante casi 100 años, en algunos casos, remontándose a la República de Weimar en Alemania. Oh, rayos, no debía haber dicho que lo era. ¿República de Weimar en Alemania? Dao, muchas gracias a nuestros mecenas por hacer posible este programa. No podríamos financiarlo sin ustedes. Y si quieres unirte, por favor visita patreon.com/DCRFs para desbloquear episodios extra, contenido sin censura y todo lo bueno. Gracias a Anna Loves Riley, Othercap, Bobby Lasers, Cheryl Alvarez, Comrade Junkie, Doug Caddy, Everything Important, Hagbard, Selim, Multimondi, Omni, Political Papy, Breston Kroll, Quiet 185, Riley and Anna, Roller Dragon, Sir Nicolás, Stellar Gwyn, Sebastián Demel, Tigwick y Words Greenwood.